Sí, estamos. Crismón, bienvenidos, Gaby, bienvenidos. José, bienvenido. Ahí, ahí vamos a esperar. Ahora Bueno, sí. aquí está. Buen día, Mercedes, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí está. Poniendo un poco más de luz. Bueno, bien, bien, bien. Ahí, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Bueno, ahora sí, la tecnología permitió que sea más fácil la comunicación. Por Dios, que fue una lucha. Ayer yo estaba muy nerviosa porque digo, soy yo la que no puede manejar la tecnología. No puede ser. No, 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 no. Algo pasaba porque ahora fíjate que entramos derecho, perfecto, así que no, pero bueno, Sí, sin esperamos. ningún problema. Sí, sí, Entramos de sí. una. Ahí está empezando a entrar la gente puntualmente. Y bueno, incluso con estas modificaciones de agenda producto de estos problemitas tecnológicos, pero bueno. Sí, Así la que, verdad que fue una pena. Ayer estabas muy, muy inspirado en todo yo de lo que pude ir escuchando, entre que entraba y salía probando para poder conectarme, pude escuchar algunos pedacitos y la verdad que estabas muy inspirado. Y de hecho algunas personas que te escucharon me lo comentaron. bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Sí, un poco lo que charlamos con vos también siempre, que esto que tiene que lo que vamos a hacer en este vivo, un poco de conversar un poco cómo está la sociedad civil, hacia dónde vamos, no olvidarnos de dónde venimos. Ayer un poquito explicábamos esto de los orígenes, ¿no? De esa cosa en su momento llamada tercer sector, de lo que fue después las ONG y la sociedad civil, de cómo fue tomando un rol determinante entre... Al principio se pensaba que era algo que suplía el rol del Estado. ¿Te acordás que todavía se usaba? Mucha gente usaba, no, porque cuando el Estado no está, están las ONG, ¿viste? O sea, fue mutando los conceptos permanentemente hasta lo que es hoy. Sí, a ver, yo no diría que tanto se ha corregido este concepto de que la sociedad civil reemplaza al Estado. Hay algunos, digamos, yo creo que hay distintos niveles dentro de la sociedad civil, ¿no? Hay personas que tienen un espíritu muy solidario, que están presentes cuando hay una necesidad puntual y entonces tienen un rol muy activo. Y están aquellos que creen que la sociedad civil, las organizaciones, porque una cosa es la sociedad civil y otra cosa Sí, son tal las cual. organizaciones, que las Tal cual. organizaciones están para reemplazar el Estado en aquello que el Estado no atiende. Y en realidad lo que yo creo es que lo ideal es que las organizaciones de la sociedad civil articulen plenamente con el Estado y se complementen. Porque ni Tal el cual. Estado puede estar en todas partes, ni las organizaciones podemos hacer todo el trabajo. Entonces nos necesitamos mutuamente. Tal cual, ahí metiéndonos un poco y ya arrancando, déjame que haga una presentación rápida, pero bueno, esto es un vivo que ahora lo vamos a ir entre los dos explicando, que bueno, obviamente estamos con Mercedes Aranguren, presidente del Foro del Sector Social,
presidente de la Fundación Convivir, 35 años trabajando, también desde Convivir, que ahora también nos vas a contar un poco, para ver las miradas y las cosmovisiones y el aporte social fundamental que has hecho durante estas décadas. Y ahora en particular, que estamos lanzando con este vivo, el nodo metropolitano, que es una herramienta que se enmarca en el trabajo que viene desarrollando el Foro del Sector Social, en conjunto con el proyecto Sociedad Civil en Red, que es un proyecto apoyado por la Unión Europea, con diferentes organizaciones y entidades madre. Está el Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, la Federación de Fundaciones Argentina FEDEFA, bueno, obviamente el Foro del Sector Social, el Grupo de Fundaciones GDF, la RACI y la Red de Bancos de Alimentos. Y en este caso, en el nodo, lo estamos convocando, el nodo metropolitano, que es Conurbano Sur, Conurbano Norte, Cava y Región Capital de la provincia de Buenos Aires, y acá lo está impulsando el Banco Alimentario de La Plata, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, y lo tenemos también a Pedro Elizalde del banco, lo tenemos a Alberto Alba de la Federación, a Osvaldo Garbini lo saludamos también de Somos La Plata, que es Cablevisión aquí, que siempre se suman en el aspecto de responsabilidad social para difundir y maximizar el mensaje de la sociedad civil. Así que bueno, esto es un nodo que estamos lanzando ahora. Mercedes, contanos un poco cómo nace el proyecto de Sociedad Civil en Red, que es donde vamos a enmarcar esto. Ok, bueno, Sociedad Civil en Red es un proyecto que surge también por un interés particular de la Unión Europea, en la que siente que en Argentina hay una sociedad civil organizada, muy activa, pero a su vez desorganizada entre sí. No sé si me explico esta contradicción. Es decir, somos muchas organizaciones sociales que trabajamos, pero que no estamos articulando entre sí de manera organizada. Y entonces surge como una iniciativa para que las que ya somos redes federadas, como son las 6 redes que mencionaste, entre ellas está el foro, surgió la posibilidad de presentar un proyecto que es financiado por la Unión Europea, que se llama Sociedad Civil en Red para la Consolidación de la Democracia, entendiendo que el rol que la sociedad civil organizada tiene es un rol fundamental para que trabaje de abajo hacia arriba en este objetivo básico que es tener una democracia consolidada. Bueno, este es un proyecto que ya está en su 3er año de ejecución, hemos tenido una ampliación, el cual vence en agosto del año que viene. Y en estas 6 redes que participamos, lo que buscamos es trabajar básicamente 4 ejes específicos. Es el tema de el trabajo de incidencia en políticas públicas, es algo muy importante para nuestro sector, la articulación público-privada, el fortalecimiento de las redes y el marco legal y fiscal. Es decir, un marco específico para que nuestro sector pueda tener aquellas necesidades de formalización que sean específicas para nuestro sector, porque uno de los problemas grandes que tenemos es que siempre se nos adapta a las pymes, a las MIPYMES, pero nunca se nos trabaja, se nos trata como un sector específico potente, sumamente potente y protagonista del desarrollo de nuestro país. Totalmente, mira, esto lo hemos conversado muchas veces, las comparaciones a veces son odiosas porque hay que explicar demasiada escala o estadística, pero siempre es un ejemplo, salvando las distancias de escala, en Estados Unidos, por ejemplo, la sociedad civil es la 8ª generadora de empleo. Estamos hablando de la principal economía del mundo, a nivel de impacto, por ejemplo, financiero económico e incluso de tributación al Estado. También después hablamos del aspecto propio del aporte social. Acá estaba siempre el tema de cómo cuantificar, cómo pasar a lo tangible el aporte social de la sociedad civil, ¿no? Y con una sociedad más organizada, incluso en el marco fiscal, legal, con leyes específicas, también va a ser una manera de cuantificar ese aporte que hace al aporte de la construcción democrática y al aporte de la construcción comunitaria de una nación. Bueno, a ver, las organizaciones de la sociedad civil somos generadoras de trabajo. El tema que tenemos es que a veces ese trabajo no tiene toda la formalidad que deseamos,
por justamente tenemos que tributar en algún aspecto en el ámbito laboral como tributa una empresa multinacional. Entonces, ahí es donde las cuestiones empiezan a tener una cierta dificultad importante para que las organizaciones podamos todas estar dentro de un marco de formalidad. ¿Qué es lo que queremos? Lo que pasa que a veces es una imposibilidad muy grande poder cumplir con la FIP, con los requerimientos y las exigencias de la IGJ, al ser nosotros no organizaciones que no lucramos con nuestro trabajo, sino que tienen un fin absolutamente solidario, pero a su vez también productivo. Entonces creo que este proyecto de Sociedad Civil en Red nos ha permitido organizarnos seriamente en relación a estos 4 temas y creo que el resultado que estamos teniendo es absolutamente valioso y Dios quiera que esto pueda continuar en el tiempo. Estamos trabajando las 6 redes con nuestras diferencias porque somos redes diversas, pero todas unidas por un objetivo común, que es fortalecer a nuestro sector en los aspectos más importantes que, digamos, le dan un lineamiento a nuestro trabajo. Totalmente. Hay un aspecto interesante, ya metiéndonos en el caso del foro, del sector social también, que es una mirada que nosotros lo hemos conversado mucho y en eso tenemos plena coincidencia, que es una mirada muy federal, ¿no? Nosotros siempre planteamos, la sede de la Fundación Pro Humanevite está en la ciudad de La Plata, después con los años hoy tenemos 35 delegaciones en los 5 continentes, etcétera, pero en nuestra sede seguimos en el terruño, digamos, nuestra patria chica es La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero la mirada del foro ahora es una mirada muy federal con otros nodos en el país y donde está muy bueno porque la diferencia de mirada de los dirigentes también es a veces muy distinta como corresponde a un país tan grande como es la Argentina, con 24 provincias, 23 que es la jefatura de gobierno, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con lograr una mirada integradora, federal y que permita una verdadera democracia participativa en esto. Bueno, sin duda que la federalización es fundamental. Es decir, yo creo que todas las crisis realmente son oportunidades y una de las cosas que como foro nos hemos planteado siempre es cómo ser lo más federal posible. Y a veces la cuestión de los costos, de los traslados, nos llevaban a un impedimento. Ahora, con esta crisis terrible que estamos viviendo en este momento, la tecnología pasó a ser la vedette de la cuestión, ¿no? Entonces digo, el hecho de poder hoy contar con una conectividad, con esto de poder comunicarnos vía las distintas plataformas, ha hecho que tengamos una mayor conectividad con el interior de nuestro país, lo que hace que nos fortalezcamos con un espíritu más federal. Porque como siempre se dice, digamos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, Sí, creo sí, que esto ha empezado a cambiar, afortunadamente, y hoy estamos mucho más conectados con el interior, pero para ello también es muy importante el acceso a la conectividad. Pero de alguna manera se ha facilitado esta comunicación. Ya el hecho mismo de que vos y yo estamos en Buenos Aires, pero nos estamos comunicando a través del Instagram, hace que las absolutamente, organizaciones del interior del país nos puedan escuchar. Y esto absolutamente. facilita también la participación, que es fundamental para que estos procesos tengan un resultado positivo y productivo, ¿no? Totalmente, absolutamente. ¿Cómo ves este proceso que se está acelerando? Uno de los procesos clave que destacamos siempre es la incidencia de la sociedad civil sobre el diseño de la política pública, ¿no? Es esto. Primero hay 2 o 3 conceptos. Uno, el endógeno, que es hacia adentro de la sociedad civil, que muchas veces entre los dirigentes tenemos que volvernos a explicar que también es una manera de hacer política en un sentido técnico de la palabra, doctrinal, no política electoral, política partidaria, ahí la sociedad civil por lo menos no se mete, pero sí la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Hoy la sociedad civil, como planteamos ayer también, tiene una capacidad de experiencia, de know-how, de conocimientos, de saberes adquiridos, de saberes profesionales, académicos, el saber de campo, el saber de campo tan valioso para después incluso las investigaciones, etcétera, y a veces tiene una desconexión
con el diseño de la política pública, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué fallan ciertas políticas públicas cuando no tienen un arraigo en el territorio o cuando no tienen un arraigo en las personas que han estado décadas trabajando con un expertise determinado. ¿Cómo ves esa evolución de esa dinámica de incidencia que va a permitir al Estado, cuando diseña la política pública, mejorarla a través de la asistencia, la investigación, la incidencia, la auditoría, todos los procesos que tienen que ver en la incidencia propiamente dicha para mejorar esa política pública? Mira, lo primero que se me ocurre es pensar que para llegar a tener incidencia hay que generar alianzas. Es decir, nosotros no podemos pensar que por sí solo una federación o una organización puede generar incidencia, porque se necesita tener la voz de muchas organizaciones. En el caso estoy hablando específicamente de nuestro sector, sí. ¿No? Se necesita tener voces que sean interlocutoras y que tengan participación en la comunidad, pero que a su vez articulen y puedan conversar o dialogar con el Estado y con los otros actores públicos. Y ahí aparecen entonces las redes como ejes fundamentales para que haya incidencia. Es decir, las redes que puedan propiciar la cooperación como algo relevante, porque si no empezamos a trabajar en red, es muy difícil poder participar, poder tener incidencia. Entonces, tenemos que promover acciones colectivas, es decir, para que haya incidencia tiene que haber acciones colectivas. Entonces, es todo un trabajo muy desafiante el que tenemos como redes para poder empezar a tener, que se nos considere realmente. Y creo que es un trabajo que se está haciendo con mucha fuerza en este presente que estamos viviendo, donde quedó en evidencia que si bien las organizaciones hacemos nuestro trabajo, cumplimos con nuestros objetivos, somos solidarios, estamos presentes en el territorio, cuando llegó el momento de una crisis, nuestro sector no fue considerado en particular. Entonces, quiere decir que no fuimos fuertes en la incidencia, porque si hubiéramos sido potentes en la incidencia, se nos hubiera considerado como sector. Y sin embargo, fuimos considerados por analogía, como ya dije hace un ratito, en relación a las pymes o a las MIPYMES, o, bueno, ahí están las organizaciones que les vamos a dar una consideración. Entonces, para mí es el verdadero desafío. Es cómo incidir no solamente en lograr empujar una ley que pueda ser de nuestro interés, sino tener una participación vinculante en algún aspecto. Y en eso todavía como organizaciones federadas, en red, como quieras llamarlo, no lo hemos logrado. Y creo que ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo necesario, seguir luchando. Mira, es como que se me ocurre un poco desde mi recorrido personal, creo que hemos ido desde lo particular a lo general. Mi trayectoria empezó en Fundación Convivir, primero como integrante de la organización, después fui elegida presidente, hace muchos años que soy presidente, y fuimos trabajando nuestra temática específica, que son los consumos problemáticos y las adicciones. Pero después nos dimos cuenta que como organización sola no podíamos llegar muy lejos, aunque sí éramos sustentables como organización. Entonces nos federamos en la Federación de Organizaciones que Trabajan en Adicciones. Pero después nos dimos cuenta que eso nos quedaba chico, que teníamos que articular con otras organizaciones. Entonces ingresamos al foro. El foro ya tiene 24 años de actividad y nosotros estamos desde el inicio. Ahora, resulta que después dentro del foro nos dimos cuenta que solamente nosotros como federación tampoco vamos a tener la fuerza que se necesita. Y entonces entramos en este proyecto de sociedad civil en red. Y ahora estamos trabajando desde la confederación. Es decir, la unión hace la fuerza y esto es indiscutible. Entonces, cuanto más juntos estemos, cuanto más agrupados estemos, más fuerza tendremos para incidir en aquellos temas que son de nuestro interés y donde nosotros podemos empezar a poner los temas en la agenda y no siempre corriendo detrás de los temas que se ponen desde la política
partidaria, por decirlo de alguna manera. Nuestro sector tiene que empezar a poner los temas en agenda. Y eso depende de nosotros específicamente. Tal cual, ahí vemos permanentemente lo que es el aspecto, ¿no? De lo que vos decías de la incidencia del desarrollo social, de lo que tiene que ver con la capacidad que decías muy bien de Fundación Convivir, por ejemplo, Foro, de lo que tenían que ver con la confederación, digamos, cómo es el proceso de escalamiento que tiene, ¿no? Ahora, hay algunas preguntas, por ejemplo, bueno, ¿cómo se insertan los jóvenes en este proceso también, ¿no? Dentro de la sociedad Bueno, civil, que las dinámicas son distintas, ¿no? Damos por ejemplo, desde supuesto. una organización de gran escala hasta un club de barrio fundamental para la formación sociocomunitaria. Todos los actores son indispensables y los jóvenes también, porque los jóvenes hoy son un motor fundamental y los jóvenes hoy mueven temas que son transversales a todas las actividades. El tema del cambio climático, el tema del reciclado, género, por decirte algunos que se me ocurren en este momento, que son temas fundamentales y que son transversales a todos. Las adicciones mismas, hoy es un tema candente. Entonces, la participación, y acá sí hablamos específicamente de participación, sabemos que hay distintos tipos de participación. Está aquella que está como una participación pasiva, está la participación activa, y en realidad lo que nosotros tenemos que buscar es aquella en la que haya una complementación. Por eso nosotros ya desde el foro del sector social estamos buscando la mayor cantidad de organizaciones que se sumen a nuestro trabajo, porque eso también nos permite convertirnos en referentes de aquellas incidencias que nosotros queremos mover como agenda propia. Y a su vez es una agenda que se integra a la agenda del proyecto Sociedad Civil en Red y a la agenda de la Confederación. Entonces, me parece que por ahí viene la cuestión. Es esto de participar, pero participar activamente, participar cogestionando, participar proponiendo, participar, Y, sí, y te escucho. totalmente, y ahí vemos, bueno, por ejemplo, ahí también nos está preguntando qué es liderar, ¿no? Y decíamos esto que lo hemos hablado personalmente o lo hemos escuchado en otros eventos, en congresos, o sea, donde uno ve técnicamente o puede definir lo que es liderar, pero también cuando lo pasamos al lenguaje vernáculo, digamos, al lenguaje argentino, lo que es liderar, a veces nuestros dirigentes tienen una carga extra en eso. Por esto mismo que vos decías, ejemplo, nosotros tenemos el mismo régimen laboral, por ejemplo, que una multinacional. Tenemos las mismas exigencias. Un club de barrio, o sea, una asociación civil de barrio tiene que ir a lidiar con los entes del Estado exactamente igual que una gran empresa, por ejemplo. Así O sea, es. y a veces ni siquiera tienen la capacidad de contratar a un abogado, a un contador. Entonces, bueno, se plantea todo un problema que también es el estrés en ese liderazgo del dirigente social. Cuando hoy vemos Bueno, que en la provincia de Buenos Aires, según el REPOC, tenemos 44.000 organizaciones, ¿no? De esas 44.000, o La Plata, por ejemplo, 1.900. Entonces, de las cuales la mayoría tienen graves problemas. Después de esta pandemia, lo charlamos con el presidente Alba de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas también, o sea, hoy gran parte están con problemas para pagar servicios básicos, por ejemplo, ni hablar de deudas con impuestos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Rafael, organizaciones, fundaciones de años, de 20, 25, 30 años, han tenido que dejar de ser fundaciones para pasar a ser agrupaciones por no poder sostener los costos que implica mantener una fundación con la crisis que estamos viviendo. Entonces, a Tal cual. esto me refiero. Es una situación muy crítica, pero también es una oportunidad para reinventarte, para pensar que también como organizaciones tenemos que modernizarnos, que tenemos que incorporar la tecnología, que tenemos que empezar a trabajar desde la gestión con calidad, que tenemos que empezar a trabajar con la transparencia, porque en la medida en que hacia adentro no hagamos también la autocrítica, va a ser muy difícil poder lograr esa agrupación, esa referencia que necesitamos como fuerza
para poder incidir en aquellos temas propios de nuestra agenda. Entonces, creo que es un proceso que va hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera. Hacia adentro tenemos que hacer autocrítica, no podemos pensar, y sobre todo me refiero a las organizaciones más débiles, que se pueda sostener, ser sostenibles a través de donaciones. Es decir, hoy hay que ser productivo, generar los propios recursos para ser sostenibles, para después pasar a través de capacitaciones adecuadas a ser sustentables. Pero hoy es fundamental, y creo que estas crisis que son tan difíciles y que estamos transitando con tanta dificultad, son las que nos tienen que obligar a hacer estos cambios necesarios, por un lado. Y por otro lado, pensar que tenemos que unirnos, y para esto es el liderazgo, esto que vos hablabas recién. Necesitamos que también dentro de nuestro sector aparezcan liderazgos que ayuden a empujar esta agenda propia de nuestro sector. Tal cual. Ahí, volviendo para ir redondeando por el tema del tiempo, los aportes del nodo en el marco del nodo metropolitano, en el marco del foro del sector social, de sociedad civil en red, que estamos impulsando acá, también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones, tiene que ver con el trabajo del marco legal y fiscal y el trabajo de la incidencia, precisamente para eso, ¿no? Estas tres grandes oraciones, palabras, estructuras, son cuatro. No te olvides que el fortalecimiento de las redes es fundamental. Absolutamente. En ese caso, hay una de las cosas que tiene que ver claramente con el trabajo, lo que va a ser del nodo, en lo que por lo menos va a ser el nodo metropolitano, tiene que ver y va a redundir específicamente en los procesos de lo que vos planteabas hoy, que es fundamental que también nosotros los dirigentes lo empecemos a absorber y a aprender con H, esto de la gestión de calidad, ¿no? Porque a veces uno plantea, bueno, o es una bueno, pero o son voluntarios, o hacen el bien, mirá qué lindo, y sin embargo hay que ir llevando esos procesos con todo lo que significa un proceso de calidad, ¿no? Nosotros hace ya 15 días, no más, perdón, un mes, lanzamos nuestro libro de gestión de procesos de calidad, ¿no? Que tiene que ver con eso, con todos los errores que fuimos aprendiendo. En realidad, para hacer un libro de procesos de gestión de calidad es como un compendio de los errores, ¿no? Y de los fracasos, y vas aprendiendo, y a partir de ahí se comienza a generar un proceso de calidad. En el caso del nodo, no solamente van a estar todas las capacitaciones, la asistencia gratuita para todas las entidades, sino que también se va a trabajar en 20 procesos específicos para abordar y generar una trazabilidad en esa organización que permita este trabajo de calidad. Así que la verdad que para nosotros, Mercedes, es un gusto trabajar con el foro, trabajar con Sociedad Civil en Red. Nuestros equipos se han acoplado, que también eso es otro tema que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? El tema de la construcción de los equipos. Con la flexibilidad, esto de buscar puntos de encuentro en el trabajo. Pero esto que acabas de mencionar me parece fundamental, pensar que estos nodos que se van consolidando ahora en la provincia de Buenos Aires, pero después iremos ampliándolo, también nos fortalece como federación, porque es lo que nos da una presencia territorial fundamental. Y esto tiene que ver con la federalización que habíamos hablado. Es decir, cuanto más federales seamos, cuanto mayor cantidad de organizaciones nos integren el foro y que a su vez estén articulando en red, en forma local, en los distintos nodos o espacios, nos va a dar mayor fortaleza. Así que esto es una alegría enorme ir realizando este trabajo. Para el foro es una gran satisfacción y obviamente esto también nos permite cumplir con los objetivos del proyecto Sociedad Civil en Red. Absolutamente. Mercedes, muchísimas gracias. Comenzamos juntos este trabajo. Así que igual este es el comienzo nada más. Después van a venir las capacitaciones, van a venir las encuestas, van a venir todo el ciclo completo, la transversalidad a través de la aplicación de los ODS. O sea, recién arrancamos. Pero bueno, que quede claro que esto es un proceso participativo, abierto, democrático, donde todos, absolutamente todos, son bienvenidos. Y lo más importante es que arrancó, y que es un proceso con lo cual es a lo largo del tiempo. Tiene un comienzo, pero no tiene fin. Eso para mí es importantísimo.
Es decir, una vez que este proceso arranca, tiene una dinámica propia que hace que sobrevive y sea sostenible. Absolutamente, absolutamente, y ahí se ve también el rol de los liderazgos en ir, valga, es casi un oxímoron, pero es ir desprendiéndose precisamente de eso para empoderar al resto y permitir que realmente tomen voz, pertenencia y voto todos los demás actores, que es fundamental Juntos para esto. somos más, eso no hay vuelta que darle, hay que trabajar juntos para convertirnos en referentes y para poder instalar la agenda de nuestro sector. Esto para mí es un objetivo fundamental y cuanto más sólidos seamos, mayor capacidad de éxito tendremos. Así es. Mercedes, muchísimas gracias. No, Para por favor, obviamente gracias por la para invitación, todos, ¿eh? por favor, en todos van a estar todos los datos del foro, los datos de Sociedad Civil en Red, del foro, de la fundación. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo. Bueno, gracias Chao, Rafael. chao. Chao.